alumnos. Para eso, bueno, yo voy a entrar a uno de mis cursos, selecciono uno de los tópicos o lo que nosotros conocemos como unidad y voy a iniciar creando un foro, ¿vale? A ver, nada más déjenme un segundo, lo que pasa es que tengo problemas con las ventanitas, están todas encimadas unas en otras. Ay, creo que ahí ya me deja trabajar bien. Obviamente, como el resto de las actividades que se van agendando o agregando, le tenemos que dar clic en el botón activar edición. Elijo la parte o en este caso el tópico, así lo muestra Moodle, en algunos casos lo muestra como unidad. Cualquiera de las dos formas en que la muestro, pues obviamente nada más tendríamos que seleccionar en cuál lo vamos a agregar y lo añadimos, ¿vale? Le damos en añadir una actividad y buscamos foro. Si se fijan, es la herramienta que tiene como los dos globitos de conversación y lo agregamos. Y aquí es donde entra la parte interesante. Primero lo que tenemos que configurar pues es el nombre y en la descripción daremos las instrucciones o el alumno al final de cuentas lo verá a modo de instrucciones, ¿sale? Ahí nosotros le comentamos al alumno o le indicamos qué es lo que debe de hacer del tema que se va a hablar, ¿sí? Aquí es donde viene la parte interesante, el tipo de foro que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de nosotros, como ya está seleccionado el foro estándar para uso general, lo dejamos así. Pero si le damos clic, veremos una serie más de situaciones en las que lo podemos usar. Por ejemplo, en cada persona plantea una discusión, ¿sale? O foro estándar para uso general. Este de foro estándar para uso general, yo pienso que no tendremos problema para identificarlo, porque es el clásico donde el alumno entra y aparece un botón que dice colocar mi participación. De esa forma se separan. Ustedes ya cuando entran al foro lo van a ver como conversaciones separadas en un recuadro donde seleccionan a cuál ingresar. Sin embargo, si ustedes seleccionaran en tipo blog, no las separaría, todas quedarían una consecutiva a la otra, en forma, de una conversación anidada. Ya depende de lo que cada uno de nosotros quiera hacer. Yo en lo particular, a mí me gusta mucho que es foro de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque hasta que el alumno no haya dado su respuesta o su comentario de lo que se le está preguntando, no puede ver las respuestas de sus compañeros. ¿Eso de qué nos sirve? Tratamos un poquito de que se copien, si así lo queremos ver, pues, y realmente es por lo que yo lo utilizo, para que los alumnos no puedan ver las respuestas de sus compañeros hasta que no hayan ellos dado la suya. Y así pues tratamos un poquito que se copien, al menos de que tengan que investigar en otras fuentes. ¿Por qué? Yo al menos me he dado cuenta que muchas de las veces los alumnos entras y todos dicen casi lo mismo, palabras más, palabras menos, pero casi todos es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, a mí por eso me gusta mucho este tipo de foro de preguntas y respuestas. Si gustan, igual lo voy a agendar así. Ahorita más adelante vemos más configuraciones, lo voy a dejar así, voy a guardar cambios y lo voy a mostrar simplemente para que ustedes vean cómo lo estarían observando nuestros alumnos. Me voy a cambiar a estudiante. Y si se fijan, dice, este foro de preguntas y respuestas, perdón, este es un foro de preguntas y respuestas. Para ver otras respuestas, debes primero enviar la suya, ¿sale? Que es lo que les estaba comentando. Nada más va a ver el alumno, si se fijan, aquí en la parte superior está la instrucción y está el nombre. El alumno nada más verá las instrucciones, pero no verá todavía las respuestas de sus compañeros. Es por eso que a mí me gusta mucho este tipo de foro. Igual, si ustedes gustan, de hecho, pueden hacer las modificaciones cuantas veces quieran, ¿eh? Si por algún momento, bueno, yo lo digo sobre todo por mí, que no soy muy bueno memorizando qué hacía cada cosa,
lo podemos modificar en cualquier momento, ¿sale? Por ejemplo, en el que les comentaba, en forma de blog, nuevamente lo cambio, ya se va a quitar esa instrucción que decía que hasta que no diera yo mi respuesta no podría ver la de los demás. Entonces, yo puedo hacer un comentario, voy a decir hola, y le voy a decir hola. Es evidente que el alumno pues no va a responder con cuestiones tan concretas. Yo lo estoy haciendo así, pues para no entretenernos mucho tiempo dando una instrucción larga. Mi objetivo en este momento es que ustedes vean cómo funciona cada foro, ¿vale? Entonces, voy a cambiar mi rol otra vez. Cambiar rol a estudiante, que al final de cuentas nuestro objetivo es ver cómo lo está viendo cada uno de nuestros alumnos, ¿sale? El estudiante agrega su comentario. Lo enviamos. Y si se fijan, aparece en la parte inferior del foro. Ya no me aparece un comentario separado a cada uno de ellos. Es decir, todos los vamos a ver de forma consecutiva. Si yo quisiera entrar y responderle en este primer caso al profesor, le daría la respuesta al profesor y le aparecería en la parte inferior, ¿sale? Un poquito cargado a la derecha. Si yo quisiera responderle al alumno, le aparecería en la parte inferior un poquito cargado a la derecha. Pues obviamente, como en ambos casos yo soy profesor, nada más me da la opción de editar, ¿sí? No me da la opción de volverme a responder a mí, pero en ese caso les aparecería un poquito diferente. Voy a volver a mi rol normal, voy a entrar otra vez al foro y lo voy a configurar como de uso general, que es lo que la mayoría de nosotros hemos estado, acostumbramos a utilizar. A ver, entonces, lo ponemos estándar de uso general. Estaba cometiendo un error, la verdad, de repente quizás no todos estemos familiarizados con el foro. Y si se fijan, hace un momento el foro me aparecía los dos mensajes de forma consecutiva. Es decir, yo no tendría que entrar a ninguno de ellos para que el alumno, o en mi caso como profesor, tuviera que ver lo que cada uno participó. La verdad también, yo lo digo de parte mía, uso poco el foro de uso general porque a veces es un poquito incómodo estar ingresando de uno por uno, ¿vale? Entonces, para eso mejor lo configuro como un blog o lo configuro a modo de preguntas y respuestas. Sí, por ejemplo, si yo quisiera ver de primera instancia esto, tendría que entrar a él, no puedo ver la respuesta de la otra persona. Entro en el de la otra persona, vamos a suponer que es el alumno, no puedo ver lo que comentó el profesor y así sucesivamente, ¿sale? Aquí, ¿qué les recomendaría yo? Que en un tiempecito, si se fijan, ni siquiera estoy creando un foro nuevo, estoy trabajando siempre sobre el mismo. ¿Qué les recomiendo en base a eso? Que en un tiempecito ustedes entren y configuren un foro, así como le hice yo, algo sencillo, le pongan un nombre y le pongan instrucción, por decir algo. O si quieren crear uno más completo que ya vayan a usar con sus alumnos, también lo pueden hacer, no hay problema. Yo lo digo en el sentido de que vayan practicando y vayan viendo las diferentes características que tiene y prueben a ver cuál me sirve, para qué actividad, cuál uso, cuál se me hace más cómodo. Ya depende de los factores que cada uno de nosotros quiera y no nos vayamos solo con el foro de uso general. ¿Es bueno? Sí, sí es bueno, no estoy diciendo que no. Podemos mantener separadas comentarios de nuestros alumnos. Sin embargo, podemos obtener mejores resultados en base a lo que nosotros querramos, ¿sale? Quiero que mis alumnos discutan, pero antes de que mis alumnos discutan, quiero que él vierta su opinión. Entonces le pongo como preguntas y respuestas, ¿sale? Por dar algún ejemplo.
Bien, le voy a dar otra vez en editar ajustes. Yo sé que hasta estas alturas no hemos visto más características que trae el foro. Bueno, hasta aquí hemos estado ahorita. Lo voy a cambiar otra vez a blog, que es como por lo regular yo suelo configurarlos o como preguntas y respuestas. Otra de las características que trae el foro es anexos y conteo de palabras, ¿sí? Este de los anexos, yo les recomiendo mucho que tengan cuidado, y lo digo porque a mí me ha pasado en más de una ocasión. Les dejamos por defecto 500 kilobits. Quiere decir que si nuestro alumno nos va a enviar un archivo o nos va a adjuntar un archivo, nosotros solo le dejamos 500 kilobits. Y es muy raro actualmente que un archivo pese tan poco. ¿Por qué? Porque luego los alumnos se ponen imaginativos e incluyen imágenes. El hecho de que incluyan imágenes o nos agreguen por ahí un videíto o nos agreguen más elementos multimedia hace que el archivo pase de pesar algunos cuantos kilobits a irse a una extensión más grande, ¿vale? Entonces, ahí yo lo puedo cambiar hasta 10 megas. Este aparte, sí deberíamos de ser un poquito cuidadosos. Lo que sí me ha sucedido en veces pasados que he dado este curso es que los profesores luego me comentan, pero es que usted le puso 10 megas y a mí no me da 10 megas, no paso de 500 kilobits o no paso de 5 megas. Ahorita en un momento les voy a decir cómo configuren lo más alto que ustedes les puedan dar al alumno, ¿sale? Nada más, pues, un segundito, continúo, explico esta parte y me paso y les digo dónde configuren eso. Si por algo, de hecho, eso les va a ayudar para que sean foros, en tareas, en wikis, puedan los alumnos subir archivos un poquito más grandes, ¿sí? De repente se necesita, de repente no, ya ustedes vayanlo valorando. Si ustedes saben que su alumno no tiene por qué subirles un archivo muy pesado, pues entonces cambien la extensión, 5 megas, 2 megas, 1 mega, 500 kilobits, incluso más chico. Yo pienso que 2 megas sería lo mínimo necesario. Ojo, todo esto es en base a mi experiencia. Ustedes obviamente, pues, dependiendo de la asignatura, saben qué tan pesados van a ser los archivos. Número máximo de archivos adjuntos que los alumnos nos pueden enviar, ¿sí? Si se fijan, hay una cantidad muy grande, incluso a llegar a 100. Yo no me imagino un alumno subiendo 100 archivos. De hecho, yo como profesor no les habilitaría una cantidad muy grande. Solo he tenido una experiencia así, donde un alumno me envió fotos y gráficos y no sé cuántas cosas así, todas dispersas. Pues entonces es muy complicado o muy cansado para nosotros como profesores ver algo así. Es mejor que te manden una presentación o algo más concreto donde esté integrado todo eso de una forma ordenada a que te manden muchísimos archivos. Sin embargo, si nosotros lo necesitamos, ¿sí? Nosotros podemos decirle que nos mande o que no nos mande archivos, ¿sí? Diciéndole 0, o que nos mande hasta 100 archivos, 4 archivos, 5 archivos, lo que nosotros consideremos adecuado. Yo lo más que he utilizado son 10 archivos porque en una de mis asignaturas los alumnos tenían que hacer prácticas y cada una de esas prácticas venía en archivos separados. Entonces, pues yo sabía que los alumnos me iban a mandar 10 archivos, pues deshabilito 10 archivos. Incluso por cualquier cosa, si el alumno me va a agregar algún comentario o algo, pues entonces le habilito una cantidad un poquito más grande para que el alumno no se quede sin la posibilidad de enviar todo lo que tendría que enviar. Algo que debemos detectar es que esos 10 archivos, cada uno de ellos puede pesar hasta 10 megas, ¿sale? Si yo le habilito 10, el alumno ya me podría enviar 100 megas, ¿sale? Pero es muy raro que un alumno suba tantos archivos de tanto peso. Sin embargo, pues es algo que sí debemos de saber. Otra cosa que podemos hacer es el conteo de palabras, ¿sale? Le podemos decir al alumno, a ver, es necesario que veas cuántas palabras tú has escrito. Le habilitamos esa opción, ¿sí? Con eso ya, nosotros como profesores sabemos cuántas palabras, en caso de que lo necesitemos, obviamente, si alguna de estas cosas yo no la necesito, pues simplemente la desactivo, ¿vale? Aquí le diría que no, en el número de archivos le diría 0, aquí pues como ya le puse 0 en el número de archivos, aunque le ponga 10 megas, pues no me va a permitir enviar ninguno. Entonces, regresando otra vez a lo anterior, si yo quisiera que el alumno viera cuántas palabras ha escrito y yo también quisiera, pues nada más lo habilito, ¿sale?
Voy a guardar cambios, me voy a volver a salir un poco, nada más para que ustedes vean de forma general dónde se configuran esos 10 megas, porque sí recuerdo que mucho, después en un curso me decía, pues es que cuando estábamos ahí sí decía que 10 megas, pero ya cuando lo quise hacer no me dejó. Ahorita vamos a checar dónde podemos configurar eso. Bueno, voy a guardar los cambios, me voy a regresar y ahorita vemos dónde configurar eso. Obviamente, la vista que cada uno de ustedes tenga de su curso es un poquito diferente. A mí me gusta, si se fijan, tener todos los cuadros. Por ejemplo, este calendario, de repente lo mando. Ahí lo que hice es que se agregó en alguna parte de acá, ¿vale? Por alguna parte de acá va a estar. A ver, más para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Dónde fue el calendario? Se fue hasta la parte inferior. Ustedes podrían ocultar eso, ¿sale? Ya, bueno, esto está un poquito fuera del foro. Nada más lo comento para que ustedes decidan si quieren que se vean todo ahí en su curso o bien quieren que esté de una forma colapsada, ocultado un poquito. Bien, ahora sí, busco la parte administración. Sí, si se fijan, encontré la parte administración administración. Ustedes igual lo pueden tener aquí o lo pueden tener directamente en el foro y buscan donde dice editar ajustes. Esto lo van a detectar porque tiene como un engrane. Le damos clic ahí. Les va a aparecer una serie de pestañitas. Ahorita y con objetivos del foro, simplemente me voy a centrar en una que dice archivos y subida. Si se fijan, en archivos y subida hay que tener mucho cuidado con este apartado porque es donde nosotros le vamos a permitir al alumno subir archivos de qué tamaño. O dicho de otra forma, el que nosotros hagamos cambios aquí nos va a permitir después modificar el tamaño máximo de archivos que el alumno va a poder subir. Ejemplo, si se fijaron en el foro que yo creé anteriormente, yo permití que el alumno incluso me subiera archivos de 10 megas. Por lo regular está así, ¿sale? Lo único que nosotros tendríamos que entrar es cambiar el tamaño máximo. Eso nos va a ayudar a nosotros para después, en cada actividad, decir qué tan grandes son los archivos que el alumno me va a llevar. Nada más, como repaso, esto lo encuentro en administración del curso, editar la configuración del curso, ¿sale? Cambio esa parte, que es la que me interesa en este momento, le digo que el límite máximo, bueno, en archivos y subidas, el límite máximo de sitios para subidas sea de 10 megas, que es el máximo que nos puede dar la plataforma, y guardamos cambios. Con eso, en todas las actividades, no solo en el foro, en todas las actividades podremos subir archivos de hasta 10 megas. Bien, regresamos con el que estábamos trabajando. Y con eso, pues ya, solventamos esta parte de anexos y conteos de palabras, ¿sale? Bueno, ahí sí no se me ocurrió haber cambiado el tamaño, haberle dejado 5 megas, para que aquí vieran que solo me iba a permitir 5 megas. Pero bueno, ustedes ya en casita o con sus actividades podrán experimentar, ¿sale? Este de suscripción y seguimiento, se los voy a explicar un poco, pero no, yo en lo particular no lo recomiendo mucho. Porque si ustedes lo activan, cada vez que un alumno suba un comentario al foro, algún archivo al foro, ustedes mismos va a empezar a mandar correos avisándoles a todos. Si se fijan, tiene una parte buena, es decir, cada vez que alguien suba algo, me va a avisar por correo electrónico. La cosa está en que al ser un foro, eso se vuelve muy cansado. Como el alumno sube y comenta algo y un alumno entra y le comenta algo más y le responde, entonces eso se puede volver de una forma exponencial y estaríamos recibiendo mensajes a nuestro correo electrónico. Yo la verdad, esa parte la dejo así como está, que no, mejor yo prefiero entrar y ver quién ha comentado, ayudarle y comentarle algo más en lugar de estar recibiendo mensajes por correo electrónico, ¿vale? Entonces, esa parte yo en lo particular no. Bueno, en caso de que la quisieran configurar, perdón,
Ustedes pueden forzar que todo el mundo se suscriba, que haya una suscripción automática, es decir, en cuanto entre y comente, ya lo suscriba, y pues deshabilitarla, ¿sale? Yo la dejo así, tal cual está. Esto, si ustedes se fijan, de hecho el comentario que tiene aquí es muy intuitivo, dice bloquear discusión después del periodo de inactividad. Nosotros podemos decir después de un día, de una semana, de 2 semanas, de un mes. Nosotros podemos decidir cuándo se vaya a bloquear. No lo utilizo mucho, les voy a decir por qué. Porque si se fijan, dice después de un periodo de inactividad. Quiere decir que si cuando la semana vaya a transcurrir alguien llega y comenta, se pierde ese periodo de inactividad. Es por eso que no lo cambio. Si ustedes quisieran habilitarlo, perdón, también se puede. Ahorita vamos a llegar a la parte de evaluación, ratings, que es la parte, una de las partes más importantes. Yo, hasta ahorita, si ustedes me preguntaran a mí cuáles son las partes más importantes, obviamente es el general, ¿sí? Donde viene el nombre y las instrucciones y el tipo de foro que vamos a utilizar. Esa para mí es una parte muy importante. Anexo y conteo de palabras, y yo lo uso mucho por el máximo de archivos que los alumnos pueden subir y el tamaño. Esas dos partes, junto con las evaluaciones, son de las que he mencionado hasta ahorita, son las que más utilizo. Las otras no. Ya también ustedes tendrían como tarea de que más adelantito entraran y revisaran qué se pueden encontrar. Si se fijan, como lo hice al principio, nosotros podemos estar cambiando, salir, ver qué cambios me dio, me favorecen o me favorecen, mejor lo regreso como estaba, ¿sale? Entonces, me voy a evaluaciones y yo le digo, ¿sabes qué? Si se fijan, de forma predeterminada está sin evaluaciones. Aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de evaluación que nosotros querramos utilizar. Si se fijan, dice un promedio, quiere decir que si el alumno participa 3 veces y en esas 3 veces yo entro y le doy una calificación, suponga, nada más para que las cuentas me salgan rápido, lo voy a decir así, que tenga un 100 y en otra tenga un 80 y en otra tenga un 60, entonces el alumno tendría como promedio un 80, ¿sale? Número de evaluación, aquí obviamente pues yo le establezco, si se fijan, lo puse nada más para que ustedes vieran, aquí me aparece como 100, ¿sí? Y obviamente, pues si a ustedes les gusta usar la escala del 1 al 10, pues, lo pueden cambiar a 10, lo cual creo que sería raro porque debido al sistema que utilizamos en la universidad, casi todos utilizamos la escala de 100. Y a mí en lo particular, me gusta mucho utilizar una que se llama suma de evaluaciones. Les voy a comentar por qué. Lo que pasa es que por lo regular no asigno la misma calificación para todos los casos en los que el alumno participa. Ejemplo, considero que el alumno se va a tardar más tiempo desarrollando lo que yo le pido en las instrucciones que comentando a sus compañeros. Aparte de eso, yo les pongo como condición que al menos le hagan retroalimentación a 2 compañeros. Entonces, ¿qué hago? Porque haga las instrucciones que yo le estoy pidiendo, le pongo 60. Porque comente a un alumno, a un compañero suyo, le pongo 20 puntos más. Porque le comente a otro alumno o a otro compañero suyo, le pongo otros 20 puntos más. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que cuando yo sume los 3, tenga un 100. Es evidente que hay alumnos que tenemos que son muy participativos, que van a participar más de 2 veces. Pero pues si yo veo que un alumno tendría 120, lo cual no nos va a dejar, porque si se fijan en la parte de abajo tiene 100, pero supongamos que lo hiciera, entonces pues yo ya sé que ese alumno participa. Ya sé que ese alumno sacó un 60 resolviendo las instrucciones que le dio y que ese alumno sacó 20 y 20 puntos por participar con 2 de sus compañeros. Me hace la suma y yo ya no me preocuparía por entrar una vez para calificarles las instrucciones,
otra vez para ver qué le comentó sus compañeros y una segunda vez para lo mismo. Pero yo no me tendría que preocupar, ¿y cuántas veces participó? ¿Participó 2 o no participó 2? Y ahí estoy buscando, ¿sale? Yo en realidad lo utilizo esto por comodidad. Como les he dicho, la verdad, hasta ahorita todo ha sido en base a la experiencia. Cuando trabajo con profesores, como es ahorita el caso, de repente a mí me gusta mucho porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia. Ahorita, bueno, no nos permite tanto la modalidad en la que estamos participando, esperemos que más adelante, pero de repente es muy gratificante para mí trabajar con profesores porque yo tengo una experiencia y alguien más llega y me dice, no, ¿sabes qué? Es que yo lo he hecho así y me ha funcionado súper bien. Sinceramente, esto de la suma de evaluaciones, por ahí en alguna vez que yo estuve trabajando con los foros, alguno de ustedes, no sé si esté ahorita, me lo recomendó, lo empecé a probar y realmente pues sí me ha gustado, para que lo voy a negar, pero ya depende de cómo lo queramos hacer cada uno de nosotros. De hecho, si no queremos que sea por puntajes, pues lo podemos hacer por una escala. Y ahí le podemos poner bueno, pobre, ¿sale? O el de excelente, muy bien, bien, muy pobre. Ahí va a ser, estos se aplican mucho para cuando estamos hablando de evaluaciones, más que de calificaciones. Yo la verdad sí me quedo con las calificaciones por lo que les mencioné anteriormente, pero es evidente que ustedes pueden entrar y modificarlo como ustedes consideran adecuado. Nuevamente, ahí la tarea es que cada uno de nosotros nos lo llevemos a casa y hagamos la modificación o hagamos los cambios como nosotros consideremos adecuados y utilicemos la que más nos sea cómodo para nosotros, ¿sale? Entonces, bueno, yo lo dejaría en suma de evaluaciones y lo cambiaría en puntaje. Y en puntaje, pues usaría del 1 al 100. Otra parte importante es de cuándo a cuándo, nada más no se me pierdan en esta parte, porque luego se me pierden con algo más que voy a explicar un poquito adelante, en restricción de acceso, perdón. No se me pierdan. Si yo habilito esta parte, ¿sí? Doy clic aquí, si se fijan se habilita y yo le digo, pues ¿sabes qué? Desde el 29 de abril, a partir de las 10:20, que es ahorita, hasta una semana después, vamos a ponerle en mayo, que sería el 6 de mayo, yo por lo regular los pongo a las 11 de la noche. Igual pues ya depende del horario que ustedes utilicen. De las 11 de la noche con 55 minutos. Todo si se fijan, está directamente relacionado con las calificaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo habilite la suma de calificaciones al alumno, en los mensajes del alumno le aparece un recuadro donde yo asiento la calificación, ¿sí? Le pongo 80, le pongo 60, le pongo muy bien o excelente, dependiendo de la escala que nosotros hayamos participado. Si el alumno no participa dentro de la fecha que yo le puse aquí, no puede recibir una calificación. Ejemplo, supongamos que yo les puse un foro y al alumno le solicité que al menos participara 2 veces. Bien, el alumno dentro del 29 de abril hasta el 6 de mayo hizo las instrucciones y participó una vez a uno de sus compañeros, pero le faltó una más y yo le pongo la calificación. Al final la suma de las dos pues sería 60 más 20, sería 80, se quedaría con un 80. El alumno se da cuenta de eso, entra y después hace la participación. Entro yo, reviso y no recuerdo de la fecha límite que les puse. Un buen punto o una forma de darme cuenta es que ya no le va a aparecer para asentarle una calificación. Ha superado la fecha en la que se le había permitido y por lo tanto esa ya no se le contabilizará, ¿sale? Eso es la parte que está relacionada con calificaciones y con el límite de evaluaciones, ¿sale? Espero que esa parte nos haya quedado claro, porque muchas de las veces si damos tiempos muy chicos, ¿sí? Eso va a provocar pues que el alumno tenga poco tiempo. O bien, si nosotros queremos dejarlo abierto, pues sabes que la verdad soy muy flexible
y los voy a dejar que a lo largo de todo el semestre estén participando. Entonces lo desactivo y eso va a provocar que en cualquier momento a lo largo del semestre esté participando, ¿sale? Bien, bueno, por ahí, Dani, me aparecieron unas líneas en la pantalla, no sé de qué sean. No te preocupes, Luis, sí, por ahí alguien está haciendo uso de la pizarra, pero sin problema, adelante, Luis. Ok, gracias, Dani. Bien, entonces, no sé, a lo mejor estaban marcando algo y yo me moví. De todas formas, ahorita al final vamos a dar la posibilidad de que si alguien tiene algún comentario o alguna duda, se lo vamos a atender de forma particular, ¿sale? Y si no, recuerden, de todas formas, si en algún futuro ustedes tienen dudas, yo o alguno de mis compañeros los estaríamos ayudando. ¿Sí? Ya sería más fácil para ustedes explorar y ya cuando tengan alguna duda, pues nos la preguntan y pues nosotros entraríamos y les ayudaríamos, ¿sale? Bien, entonces esta parte la voy a colapsar. Esta de configuraciones comunes del módulo, la verdad también es un apartado que utilizo poco, siendo sincero, ¿sale? Allí, por ejemplo, nosotros podemos decir, mostrar en página del curso, ocultarle a estudiante. Es decir, que se las muestre o no se las muestre, ¿sale? En modos de grupos. Esta parte de modos de grupos, nosotros tendríamos que crear primero grupos. ¿Para qué? Para que a un alumno pueda haber una cierta instrucción, pero no pueda haber la instrucción que se le está dando a otro compañero. O bien, para que los alumnos, dicho de otra forma, un grupo de alumnos trabaje en un foro en específico y otro grupo de alumnos trabaje en otro foro específico, ¿sale? Para esto tendríamos que crear nuevamente grupos fuera de la plataforma. Esa parte ustedes la estarían trabajando en recursos. Lo varían con otro compañero, ¿sale? Nada más así, en términos generales, y nosotros quisiéramos trabajar en grupos, una vez que los hemos creado, si se fijan, a mí ahorita me aparecen grupos separados, pero no tengo grupos, entonces pues no me aparecen, ¿sale? Entonces ustedes ya los podrían crear aquí. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, equipo 1, equipo 2, equipo 3, y ya entro y los separo a los alumnos, ¿sale? Entonces pues yo ahorita no lo podría hacer, lo voy a dejar como no hay grupos. Además de eso, recuerden, muchas de las veces se nos olvida que los dejamos como grupos separados y por alguna razón, un semestre después, queremos que todos lo vean o todos lo hagan y pues no funciona, tendríamos que quitar los grupos, ¿sí? Sí, esta parte sí nos ha sucedido un poquito, que ya después los profesores crearon grupos un semestre anterior, después no lo recuerdan y aquí es donde y no lo pueden ver los alumnos. Pues nada más recuerden entrar y quitar los grupos, ¿sale? Para que no estén por grupos separados. Bien. Otro de los puntos que yo utilizo mucho es restringir acceso. Y la verdad, ese sí, en cada foro que creo, lo utilizo muchísimo. Les voy a enseñar y les voy a decir por qué. Porque nosotros podemos añadir una restricción. Si se fijan, puede ser de fecha, de calificación, de idioma, de perfil del usuario, o un conjunto de restricciones, es decir, puedo crear, si uso este de abajo con las de arriba, yo puedo crear restricciones. Vamos a usar, por ejemplo, el de la fecha, que es el más recurrido. Le ponemos una fecha. Y el estudiante debe de o no debe de, ok, le voy a dejar en DVD. Y le voy a poner hasta. Si recuerdan, en evaluaciones habilitamos fechas. Aquí también habilitamos fechas, pero hay una diferencia muy sustancial entre ellos. Por ejemplo, en evaluaciones, un mensaje o un comentario que pusiera después de una fecha límite ya no se le iba a ser evaluado. Es decir, los íbamos a dejar que compartieran su comentario, pero ya no se los íbamos a evaluar. Con esta restricción que yo estaría poniendo, lo que va a suceder es que el alumno ni siquiera va a ver el foro, ¿sale? Ahí lo único que tenemos que tener cuidado es entrar y evaluar, porque pues es evidente que al ser una actividad no se las podemos ocultar, muy probablemente le sirva de consulta más adelante. Sin embargo, si yo quiero que el alumno le aparezca ese foro una semana
y después no lo vea para que me dé algunos días para yo evaluar, le activo esa parte. Por ejemplo, creo que si mal no recuerdo, en la pasada le puse el 6 de abril, ¿vale? Entonces le pongo 6 de abril, perdón, de mayo, era de mayo, para darle más o menos una semana, y le pongo el horario. Bien, si yo hago eso, es más, vamos haciendo una cosa. Le voy a poner el 20, estamos a 29, le voy a poner el 28 de abril. Nada más para que me entiendan un poquito mejor de lo que estoy hablando, ¿sale? Es decir, esta actividad se cerró el día de ayer. Bien, guardamos cambios. Se me quedó pensando. Bueno, que cargue. Esperemos que no empiece a fallar el internet. Bien, ahorita que guarde cambios, lo que voy a hacer es entrar en modo estudiante y van a ver lo que sucede. Obviamente primero se los voy a mostrar como modo profesor y luego como modo estudiante y vamos a ver qué sucede. ¿Para qué nos sirve eso en específico? Dejen que guarde cambios. Dani, una pregunta. ¿Sí se está viendo bien la transmisión? Sí, Luis, sin problema, se está viendo todo lo que estás configurando. Ok. Lo que pasa es que veo que ya cargó. Estaba tardando un poquito la plataforma, nada más para saber que pues todos vamos bien. Ok. Si se fijan, ahí estoy como profesor, entro aquí. ¿Sí? Este es el foro que yo había configurado. Si se fijan, para mí como profesor me aparece como un poquito más opaco. Veamos, por ejemplo, con el foro que está en la parte superior, el que dice prueba. En el que yo estoy configurando ahorita está un poquito más opaco. Eso a mí como profesor me dice que yo le puse una restricción. Ok, pero ahora, ¿cómo lo ve el alumno? Cambiamos mi rol a estudiante. Y nos vamos en la parte inferior. ¿Sale? Ojo, si se fijan, el alumno, si quiere darle clic, ya no lo va a dejar. ¿Sale? Con eso evitamos que el alumno entre y haga participaciones fuera de tiempo. Ya depende de nosotros qué tan flexibles, qué tan restrictivos querramos ser. Lo único que sí les puedo decir es que la herramienta lo contiene y nosotros lo podemos configurar. Sinceramente, esa parte yo sí la utilizo, ¿sale? Muy seguido, de hecho en todos los foros. ¿Por qué? Porque luego me ha tocado que haya algunos alumnos que me pelean, no, es que yo la subí el 28 de mayo, pero ya no la acepta, pero usted ya no me la evaluó y que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí lo único que sí les recomiendo mucho es que no lo mantengan por mucho tiempo, es decir, que entremos y lo evaluemos. Si yo lo cerré el día de ayer, pues al menos en 2, 3 días, una semana como máximo, entremos y evaluemos y le quitemos esa restricción, ¿sale? Esa restricción se la podemos quitar en cualquier momento. Ahí está, perdón, está un poquito lento el acceso a Moodle. Entonces, vuelvo a editar edición. Ya entré, ya le evalué al alumno, ya les asenté las calificaciones que yo quería. Lo vuelvo a editar. Quito esa restricción. Para quitarlas, pues si se fijan aquí en la parte derecha aparece como una X, le doy clic a la X, la restricción se quitó, lo único que hago es guardar cambios y mostrar. Bueno, guardar cambios, de hecho debí darle clic a guardar cambios y salir al curso, pero bueno, ahorita me salgo, ya me salí. Y si se fijan, ya no aparece opaco como hace ratito. Y si yo me cambio al rol de alumno, o estudiante, bueno, que dice aquí estudiante, y me voy a la parte inferior, yo como estudiante podría ingresar y hacer nuevamente participaciones, ¿sale? Ya, ahora sí que ustedes experimenten, véanlo, y en base a eso, pues decidan qué de lo que hemos visto hasta ahorita quieren utilizar o qué no quieren utilizar, ¿sale? Sinceramente, hasta este punto, es lo que más utilizo yo, ¿sale? Sin embargo, pues
A ver, ¿qué punto nos faltó por observar? Lo de marcas y lo de competencias. Y de hecho, con eso, como estamos trabajando nosotros con competencias, pues podemos hacer aquí algunos detalles. Si se fijan, la parte de marcas no la tiene habilitada, al menos yo no la tengo habilitada, por lo que esa la podemos omitir. Podemos pasarnos a lo de las competencias, ¿sí? También, si se fijan, no las tiene habilitadas. Podemos hacerle que anexe evidencias, mandar a revisar, completar la competencia. Nosotros tendríamos que crear también una competencia si quisiéramos configurarlo. Realmente yo lo que hago es que les mando una rúbrica o una forma de evaluar en la que voy a estar trabajando con los alumnos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, un repaso así muy rápido. ¿Sí? En general, ¿qué vamos a encontrar? El nombre, las instrucciones que le vamos a dar y el tipo de foro que vamos a utilizar. Yo utilizo mucho en forma de blog. De hecho, el que es muy similar al de forma de blog es el de una única discusión simple. Si se fijan, no sé si recuerdan, hace ratito que le puse en forma de blog, aparecía un botoncito en el que el alumno le tendría que dar clic para agregar su comentario. Ahora le pongo como una única discusión y vean la diferencia. Ese no se los mostré hace rato, se me pasó, pero sinceramente también es muy bueno. Y de hecho es hasta más cómodo a veces que el de forma de blog. Ahorita les muestro por qué. Entra aquí, ¿sí? Me voy a cambiar al rol de estudiante. ¿Sale? Y si se fijan, ahí están las instrucciones que yo había dado, el nombre de la actividad y las instrucciones que yo había dado. Entonces, si entro y le doy en responder o réplica, le vamos a poner, por ejemplo, hola. ¿Vale? O es más, le vamos a poner hola 1, nada más para ver la secuencia. Y lo vamos a enviar al foro. Cuando el alumno vuelva a ingresar, va a ver en la parte superior las instrucciones y va a ver la participación de su alumno. ¿Sí? Supongamos que el alumno, entra otro alumno y me vuelve a responder a mí. Bien, le vamos a decir hola 2. Lo enviamos al foro. Y si se fijan, aquí está la primera que hice, la segunda que hice y me las muestra todas consecutivas. Pero ¿qué tal si el alumno quiere responderle al primer alumno que envió su respuesta? Le doy ahí y le vamos a poner, por ejemplo, OK. ¿Sale? Como les dije en un principio, no estoy dando mensajes así tan grandes. Mi objetivo es que vean cómo está apareciendo todo, más que dar instrucciones y comentarios muy elaborados. Si se fijan, este OK aparece un poquito a la derecha del primer comentario que se hizo. Y los comentarios que se le hacen en las instrucciones aparecen un poquito a la derecha. Es decir, cada vez que alguien le responda a alguien más, les aparece un poco más del comentario anterior. Y de esa forma nosotros podríamos ver quién está comentando qué a quién. Miren, aquí está el ejemplo, ¿sí? Y si se fijan, es otra forma de configuración. En el forma de blog les aparece así como un botoncito para responder. Aquí no, aquí le tienes que responder directamente a la persona con la que vas a trabajar. Sinceramente también es uno de los que utilizo mucho, ¿vale? Si se pueden dar cuenta, es muy cómodo. Nada más que si tengamos en cuenta en algo. Si lo hacemos a modo de preguntas, no trabajaría de la misma forma. Ya es cuestión de que nosotros experimentemos un poco y veamos qué es lo que quieren conseguir. Hay ocasiones en las que no tengo por qué evitarles o no quiero que vean, no quiero evitarles que vean la respuesta de sus compañeros. Entonces lo configuro así. Y si se fijan, es muy cómodo. Yo como profesor entro, veo que el alumno Luis Enrique respondió a mis instrucciones y al alumno Luis Enrique respondió un alumno y le respondió a otro alumno o el mismo alumno
hizo el comentario, todo lo voy viendo anidado, tal cual dice, ¿sale? Entonces, vuelvo a mi rol normal. Hace ratito se me pasó un poquito explicarlo. De todas formas, si los confundí o algo por haber explicado esto después, ahorita en la sesión de preguntas y respuestas lo vamos a comentar. Y si no, practiquen un poquito y vean los cambios que se están haciendo, ¿sí? Bien, entonces, puntos que yo utilizo, que me han gustado mucho, pues obviamente el de general no nos podemos escapar. Anexos y conteo, pues por el tamaño de megas que pueden subir en los archivos, ¿sale? Suscripción y seguimiento, la verdad yo lo utilizo poco, por no decir que no lo he utilizado. La calificación, esa sí la utilizo, uso mucho general, anexos, calificación, perdón, la evaluación, no se confundan, esto de la calificación es muy, muy diferente, yo más bien utilizo la evaluación, es general, anexos, evaluación, restricción de acceso. Principalmente, esos son los apartados que yo utilizo. Ahora sí, bueno, entramos a la parte de preguntas y respuestas. Ustedes díganme, ¿qué utilizan o qué de lo que les acabo de mencionar no les quedó claro o algún comentario que me quieran hacer? Ahora sí, Dani, si nos permites Sí, gracias, Luis. que los profesores activen su micrófono. No, la dinámica que estamos siguiendo, Luis, es que sus preguntas las hacen vía chat y damos en ese orden. Yo ya las tengo anotadas. En este momento te haré la primera pregunta que tenemos por aquí de una maestra. Entonces Okay. te la hago llegar. Bien. Nos pregunta la maestra Blanca Azucena, ¿a qué se refiere los archivos heredados del curso? Archivos generados del curso. No, Se refiere archivos a... heredados del curso. Ese apartado, ¿dónde lo vimos? Me perdí un poco, perdón. No vimos archivos heredados del curso. Esa parte, al menos en los foros, no está. Ah, ya sé dónde lo vio la maestra. Fue cuando me fui a la configuración global, si mal no recuerdo. A ver. Aquí, editar ajustes. Y espero que sea esa, si no ya me perdí y no supe dónde. Archivos y subidas. ¿Se refiere a esta parte? ¿Se referirá a esa parte? Sí, Luis, a eso se refiere. Si se fijan, bueno, esto es una cuestión un poquito más técnica y se refiere, creo que algunos se habrán dado cuenta que hemos estado cambiando de versiones de plataforma, ¿sale? Entonces, hemos estado, por decir algo, en la versión 1.7 y luego pasamos a la versión 2 y luego pasamos a la versión 3. No sé en cuál vayamos ahorita, Dani, pero bueno, supongamos que vamos en la 3.3. A eso se refiere con los archivos heredados del curso. Si vamos a aceptar esos archivos que vienen de cursos de versiones anteriores o no los vamos a aceptar. Eso no es parte del foro, ¿sale? Pero igual, eso sería la explicación. Yo les recomendaría para las personas que configuren, que siempre lo dejen en sí. A lo mejor por ahí, por eso surgió la duda, porque no lo comenté. Siempre déjenlo en sí. ¿Para qué? Para que si viene algún archivo de una versión anterior, no vayamos a tener problemas y lo siga integrando en nuestro curso, ¿sale? En nuestro foro, en este caso. A eso se refiere, espero que... Sí, así es, Luis. De hecho, complementando un poquito, efectivamente la parte de archivos heredados se refiere a cuando las diferentes versiones de la plataforma que estamos migrando o que un curso de otra plataforma se restaura dentro de un sitio. Por lo regular, este tipo de archivos que viene siendo a las imágenes y todo lo que engloba o que vengan dentro del archivo comprimido, efectivamente es para que puedan estar dentro y los podamos revisar cuando nosotros subamos o hacemos alguna modificación de alguna imagen dentro de nuestro curso, ahí puedan estar apareciendo esos archivos. Por lo regular es una configuración, como dijiste, más técnica en el sentido de los archivos heredados. Exactamente, sin ningún inconveniente, Luis. Gracias. Sí. Gracias a la maestra Marta. Bien, Pasamos a además un comentario, Dani, Sí, perdón. sí, Luis.
Ahí se me pasó indicarles que muchas de las veces, no estoy diciendo que no les vayamos a responder, ¿sale? Pero yo lo digo más para cuando ya estemos solitos, de que no tengamos a alguien que nos pueda estar ayudando. Si se fijan, en la parte derecha, aquí aparece un signo de interrogación, el cual le podemos dar clic y nos da una pequeña explicación. De igual forma, en el foro, dejen ingreso al foro, de forma rápida, de forma rápida. Perdón, eran editar ajustes. A lo que quiero llegar es que en la mayoría, no en todos, sí hay que reconocer que no en todos. Ya estaban en activar edición. Editar ajustes. Viene una ayuda. Si se fijan, a ver, aquí, por ejemplo, tipo de foro, si le dan clic, ahí más o menos les da una explicación, ¿sale? En caso de que, ay, no recuerdo, alguna vez lo utilicé y no recuerdo cómo era, o me explicaron, pero no recuerdo cómo era, muchas de las veces esas ayudas nos pueden ser de utilidad, ¿sale? Hay otras veces que sí se queda uno, ah, caray, ¿qué dijo? No le entendí. Perdón, Dani, adelante. No, no, sin problema, Luis. Muchas gracias por la contestación. Bien, Luis, hace otra pregunta por aquí. Dos maestros coinciden con una pregunta. Es el maestro Fórculos y la maestra Isma Vargas. Te dice, buen día. Su pregunta concreta es, ¿cómo le hacen para que aparezcan en el calendario, en este caso, como de las tareas, los foros? Mira, esa parte, igual tú, si me equivoco, tú corrígeme. Lamentablemente no lo trae el foro incorporado, pero hay un truquito que nosotros podemos hacer. Bien, voy a abrir, no sé si tú sepas otro, Dani, en caso de que, pero si no, el truquito que yo hago, por ejemplo, ya estando dentro del foro, a ver, déjenme, entro al foro, ¿sí? Y supongamos que yo quiero, nada más ahí tendríamos que agregarle, a ver, déjenme entro y decirle, perdón, eran las instrucciones, a ver, de forma muy rápida. Esa, de hecho, es una muy buena pregunta, la que hicieron los maestros. Aquí en las instrucciones, en la parte inferior le pongo fecha, límite de entrega, el 6 de mayo, el presente. ¿Sí? Para que los alumnos sepan que hay una fecha límite. Bien. Eso obviamente no soluciona el problema o la situación que están indicando los maestros, no lo soluciona, pero con eso nos lleva a lo siguiente. Yo abrí una segunda pestañita y hay que buscar el calendario, que si mal no recuerdo había quedado en la parte inferior, ¿no? ¿Dónde quedó el calendario? Aquí está el calendario. Le doy un clic e ingreso al calendario, ¿sale? Y me pongo en la fecha o en el mes, incluso si no lo hago, de todas formas luego puedo agendar la fecha. Es más, para que no se me revuelvan, entran al calendario y le dan en nuevo evento. Estando ahí, lo que tengo que copiar primero, pues es el nombre del foro, ¿vale? Copio el nombre del foro. Lo que pasa es que de repente me aparece y lo pego. Copio las instrucciones y aquí donde dice descripción, lo pego, ¿vale? Si se fijan, copié el nombre y copié las instrucciones, ¿sale? Y aquí, si se fijan, dice fecha. Pues yo le digo que sea el 6 de mayo, como se había acordado. O sea, aquí nada más fíjense que sea la fecha. Si ustedes le ponen que a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 5 de la tarde, no importa, ¿vale? Yo, la verdad, lo hago así como que de forma mecánica, le pongo que a las 11:55, pero si ustedes les ponen a las 5 a las 6, de todas formas el alumno va a recibir la notificación o se va a dar cuenta que hay una tarea, ¿sale? Guardo cambios y de esa forma, si se fijan, aquí donde dice mayo, ya está, ya les aparece una notificación, ¿sí? Si se fijan, bueno, como yo le puse nombre nada más para no entretenerme mucho, para no entretenerme mucho dando así como instrucciones precisas y nombres correctos,
pero aquí les aparece una notificación y les aparece como nombre. Eso les ayuda a que se vea en el calendario. Lamentablemente, si los alumnos entran, que es a lo que están acostumbrados, les va a aparecer algo como esto. Es decir, el nombre y las instrucciones que se les dieron, pero no le van a poder dar clic o lo van a poder editar. Ahí sería que ustedes les platiquen a sus alumnos, ¿saben qué? El foro tiene este inconveniente, les va a aparecer en el calendario, pero una vez que ustedes vean cómo se llama, entren a su curso y localícenlo, ¿sale? Y ya, pues ellos tendrían que entrar y localizarlo. Esa es la única forma en la que yo he visto hasta ahorita. Lamentablemente no hay una incorporada como en el caso de las tareas, que ustedes agendan las fechas y en automático aparece. El foro no, hasta ahorita en las versiones no tiene esa ventaja. ¿O tú qué has identificado, Dani? Sí, gracias, Luis. De hecho, efectivamente, como lo mencionas, hay que, aquí una diferencia nada más como sugerencia para todos los docentes. Una vez que tengamos creado el foro, efectivamente, como tú tienes ahí el que se dice prueba, incluso tú lo puedes seleccionar y puedes copiarlo, ese texto donde dice prueba, y nos vamos al calendario, y al momento de darle en el calendario, le podemos agregar y copiamos el enlace, se va el enlace del foro, y a la cual en el calendario de manera en automática ya a los alumnos ya no se perderían. Ahí de manera directa en el calendario aparece el nombre del foro, como tal como lo tienes programado, y en automáticamente los diriges para allá. Por ahí, si quieres puedes hacer esa prueba, Luis. Están comentando una maestra que si lo puedes realizar de esa forma, por favor. A ver, lo hacemos. Y, a ver. Tendríamos que entrar al calendario. Aquí está. Entonces, a ver, vamos a utilizar el de prueba. ¿Y tendría que copiar dónde? ¿Aquí directamente? No, así es, exactamente. Afuera, en la página anterior en la que estabas, Luis. Ahí donde con el botón donde dice prueba, pasa no le des clic. En ese caso selecciona como el texto, como si fuera a seleccionar el texto, aunque está como un enlace. Ahí, exactamente. Ahí antes de que le des clic, exactamente así, le das copiar con el botón derecho y te vas al foro, exactamente, le das en evento y efectivamente pones, incluso le puedes poner el mismo nombre y abajo en la descripción también lo vuelves a pegar en el calendario donde lo acabaste de hacer ahorita. Sí, es que me aparece una barrita que de repente me estorba, por eso. Ahí está. Si te fijas, de manera automática te va el enlace con el clic, en este caso, y al darle guardar en el calendario ya te aparece ahí el nombre del foro y simplemente lo guardas y en automático te va a mandar ahí al foro en ese mismo sentido. Así es. Bien, entonces ahí quedarían las instrucciones. Así es, lo guardas y se va. Y este lo pondríamos el 5 de mayo, no es para ubicarlo. 5 de mayo. ¿O cambios? Bien. Listo. Aquí aparece el 5 de mayo. Entro a él. Y abajo ahí le das clic. Le doy clic. Y en automáticamente te liga al foro. Ah, bien, bien, bien. Sí. Listo, muy bien. Gracias, Luis. Pasamos a otra de las preguntas. Nos comenta por aquí el maestro Rodolfo Cabral que cuando se hace el bloqueo de la discusión, ¿cuánto tiempo debe de pasar de la última participación de un estudiante para que se efectúe el bloqueo que el profesor programa para el foro? Depende, maestro. A ver, déjenme ingreso nuevamente al que estábamos utilizando. Ya ven que les comenté de dos formas de realizarlo, ¿sale? Depende de cuál estemos utilizando. Si le dan en restringir acceso, que es la que más utilizo yo, esta de aquí, es cuando ustedes le digan, ¿sabes? Si le dicen, yo quiero que se cierre el 5 de mayo, el 5 de mayo ya, se los pone en opaco y al alumno ni siquiera lo deja ingresar, ¿sale? Ese es más restrictivo porque no les da la posibilidad de más tiempo. O sea, tú dices 5 de mayo y 5 de mayo se va, ¿sí? Y el otro,
que era el de... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjenlo. De evaluación. Si utilizamos el de la fecha de calificación, ahí sigue abierto, el alumno lo sigue abriendo, la única diferencia es que al alumno ya no le aparece o a nosotros como profesor ya no nos aparece el apartado donde nosotros damos la calificación o la evaluación, ¿sale? Ya depende de cuál quieran utilizar. Si utilizan este, ¿sí? Si se fijan, yo lo desactivé, yo la verdad soy más de o lo hacen o no lo hacen, pero si utilizan ese, hasta esa fecha usted va a recibir una calificación. Supongamos que si se fijan es la fecha del 29 de abril. Si lo ponen el 30 de mayo, perdón, si el alumno entra el 30 de mayo, pueden entrar, pueden participar y todo, pero ya no va a recibir una calificación. Y en el que hice en la parte de abajo es, a partir del 29 de abril, el que no entró ya ni siquiera lo puede ver. Por eso les decía que había que ser un poquito cuidadoso, porque pues hay que evaluarlos o calificarlos rápido, dependiendo de la escala que nosotros hayamos utilizado, para que el alumno después se le permita ver. Sería muy inconveniente o muy raro que no le dejáramos ver a las actividades al alumno, ¿sí? Nada más hay que ser cuidadosos. Si su preocupación es, si su intención es que el alumno lo siga viendo, entonces habiliten esta opción, no habiliten la de restringir acceso, ¿vale? Y lo único que va a pasar es que el alumno, si se sale dentro de las fechas establecidas, no va a recibir una calificación. Sí, gracias, Luis. Yo creo que aquí es importante mencionar y recalcar que las fechas tenemos que tener mucha consideración, ¿no? Un foro por lo regular la programamos en una fecha y posteriormente podemos delimitar para que en esa fecha todos los participantes, cuando habilitamos lo de las rating o las evaluaciones, poderles poner en esa fecha un periodo de que toda la participación que se ejecute dentro de ese periodo que nosotros queremos, efectivamente Moodle nos va a permitir poderle poner una evaluación a este foro. Muy bien, gracias Luis. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta aquí la maestra Julia Dolores Santoyo, que referente al apartado de limitar las evaluaciones a los elementos con fecha en estos rangos, ¿a quién va dirigida la restricción? Además, le queda la duda de lo que se comentó respecto a que el estudiante puede participar en el foro, pero no será evaluado. ¿Me permite repetir en dónde se habilita esa opción? Ok, bueno, creo que es en la que ya estamos. Se habilita en evaluaciones, ratings. Realmente esa restricción, viéndolo o considerando la pregunta de la maestra, va un poquito más hacia el profesor, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo. En suma le voy a poner puntaje y le voy a poner 100. Espero que me permita calificarme a mí mismo, porque no tengo a ningún alumno aquí, pero bueno, le voy a poner que el 1 de mayo, ¿sale? De hecho, le voy a poner una fecha anterior. Ahí está, ¿sí? Entonces, ya le dije que va a ser una suma, que va a ser un tipo puntaje y que se le va a calificar del 1 al 100, o máximo como 100, ¿sale? Guardo cambios y muestro. Ay, no me va a permitir calificarme a mí mismo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de la maestra, si se fija, aquí en esta parte aparece una que dice evaluación de ratings, ¿sí? Ahí, pues obviamente no me puedo calificar a mí mismo, pero ahí como profesor, cuando un alumno participe, me aparece un recuadrito y yo le voy a poner 100, o dependiendo de la escala que haya elegido, o muy bien, excelente, ¿sale? O 90, 80, ¿sí? Dependiendo de la escala que haya elegido. Cuando se haya superado esa fecha, ya no le va a aparecer. Realmente la restricción es para nosotros mismos los profesores, ¿sí? Por eso fue muy buena su pregunta, porque no es de que los alumnos los puedan evaluar, ¿vale? Es para nosotros los profesores. Así es, entonces Luis, clarificando, resumiendo, nosotros programamos un foro con una determinada fecha, pero también una fecha es la de la programación del foro, pero también tiene que ver mucho con donde tú definas en qué periodo quieres que sí se pueda considerar como una evaluación. Eso es a lo que se refiere la fecha, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Sí, Muy bien. sí. Gracias, Luis. Pasamos a la siguiente actividad, a la siguiente pregunta, perdón. Nos pregunta la maestra Marta Rosa, que en el apartado de restricción no se puede señalar el tiempo que va a estar abierto el foro
a que no sea desde o hasta y lo presenten el curso tal y como como para el docente como para los estudiantes. A ver, no entendí muy bien la pregunta. Sí, te comenta la maestra que en el apartado de restricciones, Ajá. que si se puede, no se puede señalar el tiempo en que va a estar abierto el foro o que sea desde una fecha o hasta un límite y que si se puede presentar en el curso tanto para el docente como para los alumnos. No, lamentablemente ese es otro de los puntos flacos de los foros. Que si se fijan, no aparece de una forma en automática en el calendario, tuvimos que hacer otro truquito. Aquí tampoco, lamentablemente, no les aparece la fecha. ¿Sí? Si nosotros lo agregamos al calendario como lo hicimos anteriormente, aparece la fecha en la que va a cerrar. Ahí sería que nosotros eh, programáramos estos apartados, que le dijéramos disponible desde el 29 de abril y cierre hasta el 6 de mayo, ¿sale? Ahí sí, lamentablemente esos puntos los tendríamos que hacer nosotros manualmente, por decirlo de alguna forma, y tener mucho cuidado de dar seguimiento también como profesores de esas secciones. Pues la parte mala es que no es algo tan sencillo como lo haríamos en las tareas en el foro. Ahí tendríamos que ser más cuidadosos, estar indicando al alumno, ¿sabes qué? De esta fecha o esta fecha. De hecho, fíjense, esa pregunta que hace la maestra es muy buena. ¿Por qué? Porque si nosotros no le decimos al alumno que se va a cerrar el 6 de mayo y lo cerramos y ya no le permitimos, pues ellos van a decir, óyeme, profesor, ¿cuándo me dijiste que se cerraba el 6 de mayo? ¿Vale? Entonces, muy buena su pregunta, maestra, y hay que ser cuidadosos nosotros por el tipo de restricciones que todavía trae el foro. Muy bien, gracias, Luis. Tenemos otra pregunta de la maestra Irma Robles. Pregunta que, ¿cómo se desactivan los modos de grupos cuando están obviamente activados ya dentro del curso de manera automática? ¿Y cómo se quitan estos grupos precisamente? Ok. La forma más sencilla, maestra, si se fija en la parte inferior, me imagino que alguna vez le pasó porque algún otro profesor lo hizo o usted los hizo en alguna vez anterior y ya después le dio problemas que si no lo recordamos sí es un poquito complicado. A ver, ¿dónde estaban los grupos? Aquí. La forma más sencilla es de no hay grupos, ¿sale? Si se fija, está grupos separados, está grupos visibles, y pues la forma más sencilla de deshabilitarlo es decirle, no hay grupos. Y con Bien, eso. gracias, Luis. Aquí también quisiéramos clarificar un poquito. Muchos maestros han externado en donde no pueden ni entrar a las tareas ni pueden participar en los foros. Esto obedece a que desde la configuración inicial, si me ayudas, Luis, por favor, a ver, irte a la página inicial y Sí. donde viene editar el curso, hay en un apartado que debemos tener en consideración que se llama grupos precisamente. Entonces ahí nos vamos a la parte de la página principal y le vamos a dar donde dice editar ajustes, exactamente. Y en esa parte, así es, buscamos más abajo una opción que se llama grupos. Ahí está. Y por lo regular, si en la parte está seleccionada de que hay grupos, quiere decir que en algún momento estuvo pensado que el curso pudiera ser como en equipos, que pudiera manejar que un curso pudiera ser de manera independiente a un cierto grupo o equipos. Entonces, ahí posteriormente, este paso que estamos haciendo es que se configure de manera general que el curso vaya a responder a grupos y de ahí todas las tareas, los foros y todo lo que obedece responde a que sean en grupos, pero precisamente muchas veces tenemos habilitada esta opción, pero en las tareas y en los foros le decimos que no hay grupos, por cuál es un motivo de que los alumnos no, o los docentes les comentan que no pueden participar en los grupos y en las tareas. Aquí por lo regular, a menos de que sí estén pensando en que se tengan que hacer grupos, posteriormente yo creo que tendríamos que platicarles cómo se hacen este tipo de grupos y se manejaría como incluso como cursos, un curso diferente para cada grupo. Tocaría que serían como equipos y cada uno sería como un grupo diferente dentro de una misma materia, pero eso es lo que tendríamos que checar. Gracias, Luis. Entonces, nomás acuérdense, en administración, perdón, editar ajustes. Si no queremos los grupos,
le ponemos no hay grupos, y dentro de las actividades también no hay grupos, así para que ya no tengamos problemas. Así es, y exactamente. En esta parte normalmente nosotros no movemos configuraciones de la editar ajustes del curso. Por lo regular ahí es donde tenemos nada más que tener mucha precaución, que es lo que estamos actualizando, porque alterará toda la configuración del curso. Entonces hay que saber exactamente dónde estamos moviendo, efectivamente. Por ahí, bien, Luis, tenemos una última pregunta de la misma maestra Irma, y nos dice que cuando suma calificaciones, ella las hace físicamente o que Moodle las puede hacer de manera automática dentro del foro. No, fíjese que hasta eso, esa parte sí es más cómoda porque en automático Moodle la hace. Vamos a retomar el ejemplo que yo estaba siguiendo. Bueno, ahorita no puedo mostrar un poquito más porque no me puedo dar una calificación yo mismo, pero si yo le digo que sume calificaciones y le pongo 60 a que responda a las instrucciones o que siga las instrucciones que yo le di, le pongo 60. Y luego le da una opinión a un alumno, le pongo 20 o 10, dependiendo también de lo que haya obtenido. Yo estoy suponiendo que el alumno obtiene las calificaciones más altas, ¿vale? Y entra y hace una segunda participación y le pongo otro 20, Moodle en automático la suma, ¿sí? Lo hace por nosotros. Ya en la tabla de calificaciones, la desventaja de tener colapsados estos es que luego tengo que buscarlos dónde están, pero en la tabla de calificaciones ya le da la suma, ¿sale? Usted no tendría que hacer nada. Esa parte sí... Ay, no la encuentro. No la encuentro, pero ya Moodle lo hace en automático, usted no tendría que hacerlo. Así es, sí, de hecho, el simple hecho de que cuando nosotros pongamos un foro y le pongamos y habilitemos la parte de evaluación de rating, en ese sentido, en automático, esa actividad ya forma parte del libro de calificaciones que se están efectivamente revisando, como cuando queremos exportar al final todas las calificaciones del curso, exactamente. Una pregunta más, Luis, nos pregunta la misma maestra Irma, ¿dónde agrega ese tipo de especificación de 60 o 20 sobre la parte de las evaluaciones de los ratings? No, maestra, ahí sí usted tendría que hacerlo en automático, porque si usted dice que va a evaluar sobre 100, en todos los casos le va a permitir que le ponga usted un 100, ¿sale? Si usted le dice, ¿saben qué? La calificación máxima va a ser un 100, entonces en todas las opciones le va a permitir que sea 100. Ahí lo que usted tendría que hacer es diferenciar si es una participación, en este caso, que responda a las instrucciones donde le dé 60, o si es una participación a un alumno. Usted elegiría si le pone 60, le pone 20, 30, 10, ¿sí? Pero si le dice 100, 100, 100 y 100, pues le va a sumar 300. ¿Sí? Ahí sí tendríamos que ser nosotros un poquito cuidadosos en ese sentido. Muy bien, gracias Luis. Tenemos otra pregunta de la maestra Clementina Gómez, donde le pregunta a usted, maestro Luis Enrique, como experto, ¿qué funciones recomienda activar y cuáles no? Bien, yo la verdad, ahorita regreso, a ver si encuentro. Ya saqué todo, si se fijan, tenía todo colapsado, ya lo descolapsé para verlo y ver dónde están las calificaciones, pero en tanto eso sucede, dejen entro, editamos ajustes y yo de forma personal, lo que más he utilizado es el apartado de general, del que no nos podemos escapar, lo tenemos que configurar sí o sí. ¿Por qué? Porque está el nombre, están las instrucciones y está el tipo de foro. El anexo y conteo de palabras, porque en ocasiones o muchas de las veces le pido a los alumnos que suban archivos, fotos, mapas conceptuales, prácticas, y quiero ver la evidencia y que sus compañeros la vean, ¿sale? Entonces, uso general, uso anexos, suscripción y seguimiento, la verdad ni lo toco, para mí sí es muy latoso eso de que me están llegando correos. Entonces, general, anexos, evaluación, no sé por qué no dice evaluación, pero dice evaluación, y restringir acceso. Esos son los 4 que más utilizo, ¿sale? Que más se utilizarían. Los demás, bueno, les podremos sacar provecho, pero la verdad, para mí, hasta ahorita no han tenido mucha utilidad. Por ejemplo, en el caso de los grupos, a veces sin querer le ponemos que sean grupos y resulta ser que algunos alumnos no lo pueden ver
y a eso nos estresa a nosotros también. Como bien dijo Dani, nada más es ver, ser cuidadosos de qué hemos movido para si por algo falla, volverlo a regresar como estaba. Pero a mí si me preguntan, yo recomendaría general, anexos y conteo de palabras, evaluación y restricción de acceso, perdón, esos son los que yo recomendaría. Y muchas gracias, maestro Luis. Efectivamente, yo coincido con usted. Aquí nada más depende, obviamente, de la estrategia y de la forma en la que nosotros queramos que este foro sea implementado. Si es un foro simplemente para vertir opiniones, si queremos enviar que tenga una calificación, si queremos que en este caso restringirles de alguna forma, depende de la rigurosidad que podamos estar. Bueno, todas estas opciones aplican dependiendo de lo que queremos hacer, exactamente. Y esa sería la parte de la respuesta a la maestra Clementina. Bien, pues maestro Luis, llegamos al final del curso, ya no tenemos más preguntas de parte de los docentes. Primero que nada, pues bueno, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por su asistencia, por su participación, su amable dedicación a este curso. Honestamente, agradecemos que estén interesados en darle seguimiento a este tipo de cursos. Recuerden que ahorita por la pregunta de la maestra Clementina, hablamos en algún momento de restricciones. Yo creo que en esta situación y en la situación en la que actualmente nos encontramos por la contingencia, debemos de facilitarles todos los procesos a los alumnos y pensar en ellos en el sentido de no hacer las cosas un poco más complicadas. Entonces, aquí más bien es facilitar todos los procesos para los alumnos. Recuerden que es importante que los alumnos están precisamente para seguir nuestras instrucciones. Hay que ser muy claros, hay que darles mucho seguimiento en la parte de lo que tienen que hacer para que ellos puedan atender las actividades que nosotros les estamos pidiendo y sobre todo eso, ¿no? Darle un seguimiento. Muchas veces nos preguntaban, y es como resumen general de tu plática, Luis, el foro, muchas veces decimos que cuando queremos encontrar alguna respuesta de cualquier cosa, hasta para resolver algo en la casa o cómo arreglar algo, lo primero que nos vamos a encontrar es un foro. En un foro, todas las respuestas son muy bienvenidas y ahí muchas veces encontramos a la respuesta porque no nomás somos los únicos que nos encontramos en una situación. Entonces, si ya alguien pasó por esa situación y ya está una respuesta, pues eso nos va a servir de experiencia para los demás que tengan alguna duda o alguna situación en la que se presenten de esa manera. Entonces, eso es muy importante. Yo también he escuchado, maestro Luis, y si no me deja mentir, que en algunos momentos algunos docentes dicen que los foros no son como de muy uso muy general. Yo, visto de esa parte, yo creo que son muy importantes y tiene que ver mucho con precisamente el seguimiento que nosotros como docentes les demos seguimiento, porque seguimiento a estas participaciones de los alumnos. Muchas veces programamos un foro y no les damos seguimiento, entonces los alumnos se sienten aislados. Esa es una de las partes que tenemos que tener en consideración, que tenemos que darle seguimiento y estar siempre al pendiente. Estas modalidades y este tipo de herramientas y de tecnologías precisamente se basan en la comunicación y nos exige a nosotros como docentes estar muy al pendiente de todas estas actividades y darle ese seguimiento a los alumnos, evitar que precisamente ellos se sientan aislados y por ende provoquen algunas otras situaciones. Ese es un comentario final y los invito a todos como docentes que en esta situación pues sigamos al pendiente de nuestras actividades con nuestros alumnos en todos los sentidos y todas las medidas y herramientas que se puedan. Vamos facilitando desde el trabajo. Les hago extensiva también una plática que hemos tenido siempre es darle certeza a nuestros alumnos que el semestre actual no se va a perder y que seguimos trabajando de una manera para que ellos puedan sentirse en confianza y que se sientan cobijados en que las actividades y todas las acciones que está haciendo el centro van encaminadas precisamente para el bienestar de los alumnos. Y obviamente nosotros como docentes tenemos un papel fundamental y que sin nosotros, los docentes, y lo cual reconozco la labor de cada uno de ustedes, es muy importante para que este barco siga yendo por buen camino, como está yendo, pero dándole ese seguimiento a los alumnos. Muchas gracias, Luis. Maestro Luis, muchas gracias por tus participaciones, muchas gracias a todos. Un comentario sí, final. Luis, adelante. Sí, a lo mejor se entendía que, o me pudieron entender que todo es restringir, restringir, restringir. No, realmente mi intención era mostrarles qué les puede ofrecer el foro, qué podemos conseguir, pero como bien dice Dani, en estos momentos sí es ser un poquito más flexibles. Igual no dejarlos que se nos
vuelvan muy flojos, pero ya no ser tan restrictivos como cuando estábamos en una clase normal. Entonces, no se vayan con la idea de que lo que les he mostrado ahorita es para restringirles todo. No, es nada más para que ustedes lo vean. Igual lo que pueden hacer es jugar con fechas, como pudieron ver, puedo entrar, los alumnos pueden hacer cambios y decirle, pues, ¿sabes qué? Ya se les pasó, les voy a dar unos dígitos más o algo más y lo podemos nosotros modificar las fechas cuando querramos, ¿sale? Entonces, sí, ahorita sí, seamos un poquito más flexibles y ya cuando todo vuelva a la normalidad, pues podemos aplicar todo lo que ojalá se haya aprendido hoy. Y si no se aprendió, acuérdense, ahí estamos siempre en CTA para echarles la mano, acérquense con nosotros, lo ayudamos. Si yo no puedo, pues alguien más podrá, pero créanme que no los dejamos con la duda, siempre tratamos de ayudarlos, ¿vale? Y Muy bien, gracias a gracias. todos por participar y pues por estar aquí con nosotros. Y sin su participación, sin su asistencia, pues esto no sería posible. Así que Muchas muchas gracias. Yo cierro gracias. con la felicitación al maestro Luis y agradezco a todos los docentes. Recuérdense que somos un equipo y este equipo tenemos que seguir todos el mismo camino y hay que darle seguimiento a todo esta parte. Buen día para todos. Nos vemos a la siguiente conferencia o curso, perdón, que sería a las 2:30. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Saludos a todos. Adiós, Luis. Gracias, maestro. Gracias, adiós.